knew this girl named Detroit Cool that moved up in my block. At 6'2", with knee socks high and glass of 80 rocks. She got hips to sway for you, and she got legs that never really stop. She asked me if my mama dressed me, and I do like I should. From East Delroy to 51st, I'm on this neighborhood. And she just smiles and says to me, I just wanna know if we are good. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el Plan Contable General Empresarial. Desde el año 1970, fecha en que se da inicio al proceso contable en las reparticiones públicas con la observancia de los principios y normas de contabilidad de general aceptación, se comienza el proceso contable en las empresas públicas y las del sector privado. Haciendo un poco de historia, en el año 1973, un grupo de contadores públicos, colegiados y estadísticos redactaron un sistema uniforme de contabilidad para empresas, que se puso en vigencia a través de pertinentes dispositivos legales y se aplicó en el país como instrumento obligatorio de registro de contabilidad. El Sistema Uniforme de Contabilidad para Empresas se instituyó a partir del 1 de enero de 1974 para que las empresas de aquel entonces registraran sus operaciones y presentaran sus estados financieros a las entidades reguladoras y de supervisión sobre la base del Plan Contable General. El Plan Contable General del Sistema Uniforme de Contabilidad para Empresas fue revisado por una comisión multidisciplinaria que aprobó el nuevo plan, mediante la cual se aprueba el Plan Contable General revisado, el mismo que forma a partir del ejercicio 1985. En esta norma se especifican cuentas de 2 dígitos que deben figurar en los planes de cuentas de las empresas, salvo que no existan operaciones que lo meriten. Recién con la dación de la Ley 24.680 de 1987, se señaló que el Sistema Nacional de Contabilidad era autónomo administrativa y funcionalmente, y que tenía a su cargo la investigación y formulación de la normatividad contable que debía regir en el sector público y privado, y en la elaboración de la Cuenta General de la República. Conforme a la Ley 24.680, el Sistema Nacional de Contabilidad estaba conformado por la Contaduría Pública de la Nación con el rango de institución pública, el Consejo Normativo de Contabilidad, los organismos públicos y los organismos del sector no público. La Contaduría Pública de la Nación era el órgano rector del sistema. Han transcurrido, por tanto, 23 años desde la creación del Sistema Nacional de Contabilidad, y la evolución de la contabilidad en nuestro país es notoria. Que las diferencias fundamentales que se perciben entre la Ley 28.708 y la Ley 24.680 es que la primera norma determina que el Consejo Normativo de Contabilidad dicta la normatividad para el sector privado y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública para el sector público. La Ley 28.708 conceptúa al Sistema Nacional de Contabilidad como el conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos contables aplicados en los sectores públicos y privados. Está conformado también por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, órgano rector del sistema y parte del Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que la anterior Ley 24.680, esta responsabilidad recaía en manos de la Contaduría Pública de la Nación. Asimismo, la nueva ley dispone que el Sistema Nacional de Contabilidad esté conformado por el Consejo Normativo de Contabilidad, las oficinas de contabilidad para las personas jurídicas de derecho público y de las entidades del sector público, y las oficinas de contabilidad para las personas naturales o jurídicas del sector privado. Por su parte, el Consejo Normativo de Contabilidad ha de estar integrado por un representante de cada una de las entidades, que deben ser expertos profesionales de estas normas que emiten las entidades que representan: Banco Central de Reserva del Perú, Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Instituto Nacional de Estadística e Informática,
Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, Facultades de Ciencias Contables de las universidades del país, a propuesta de la Asamblea Nacional de Rectores, y por último la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. El plan de cuentas, denominado también manual contable, representa la estructura del sistema de contabilidad, una relación que comprende todas las cuentas que han de ser utilizadas al desarrollar la contabilidad de una empresa y poder reflejar sus operaciones, indicando los motivos, recargo y abono, el significado de su saldo y la coordinación establecida entre ellas. Contiene el número y el nombre de cada cuenta que se usa, colocadas en el orden de las 5 clasificaciones básicas de los elementos de los estados financieros, los cuales son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. En otro punto vamos a tocar sobre lo que es el proyecto del Plan Contable General Empresarial, que plantea una modificatoria en la estructura del Plan Contable General revisado, desarrollándolo a nivel de 5 dígitos. El nivel de dígitos podrá ser incrementado según la necesidad de cada empresa para el registro de las operaciones, de acuerdo a la información que se pretende identificar como detalle, ¿no? Adicionalmente, cabe resaltar que la descripción y dinámica contable se incluye una referencia de las NIF e interpretaciones vinculadas y que constituyen el sustento fundamental y conceptual para una adecuada dinámica de cuentas. 2008. Algunos problemas identificados en la migración del Plan Contable General Empresarial serían los siguientes. Para el año 2009, el Plan Contable General Empresarial era un proceso que demandaba no solo de tiempo, sino también de recursos adicionales, ya sea personal, sistemas y más aún definir sus procesos. El segundo problema sería lo que era para muchas empresas, solo se trataba de un cambio de cuentas en la realidad. No era tan simple como se creía. La aplicación de los conceptos asociados a las NIF no definían nuevos procesos. El reconocimiento y medición de los elementos de los estados financieros implica cambios profundos en el tratamiento de los activos, pasivos, ingresos y egresos. Los alcances del nuevo Plan Contable General Empresarial regula a todo tipo de entidades del sector privado, sea cual fuere su tamaño y su actividad. En el régimen general, catalogadas como microempresas, cuyos ingresos llegan hasta las 150 UITs, deberán también adecuarse a lo establecido en el Plan Contable General Empresarial. Por lo tanto, estas serán las empresas que afrontarán mayores dificultades en su adecuación al Plan Contable General Empresarial. Otro problema importante que encontramos fueron las restricciones corporativas para la apertura y modificación de cuentas, ya que existen empresas cuyo registro contable lo realizan a partir de cuentas corporativas, las cuales tienen una cuenta equivalente local, como la conocemos como cuenta espejo, ¿no? Y de acuerdo con sus lineamientos corporativos existen restricciones para la apertura o modificación de cuentas y priorizan los cambios por el nivel de exigibilidad. En razón de las dificultades que recién se visualizan en el transcurso del año 2009, es que los gremios solicitaron un deferimiento en la aplicación obligatoria del nuevo plan contable, y el Consejo Normativo de Contabilidad, en uso de sus facultades con fecha del 11 de noviembre del 2009, difiere el uso obligatorio del Plan Contable General Empresarial hasta el 1 de enero del 2011, mediante la resolución número 42/2009. Proceso de adecuación. Contenido brinda una descripción de los componentes de la cuenta. Nomenclatura de las cuentas señala la descripción a nivel de 3 dígitos. El reconocimiento y medición. Se resume lo establecido por la NIF aplicable sobre estos aspectos de tratamiento contable. La dinámica de cuenta describe las transacciones más comunes o generales bajo el formato de débitos y créditos. Los comentarios busca orientar la aplicación de las cuentas y subcuentas, resaltando ciertas características de ellas.
La NIF e interpretaciones referidas se citan las NIF e interpretaciones aplicables a cada cuenta para facilitar la consulta con el modo contable de la NIF.